Orar con intensidad. Pray with intensity. Que ese ídolo sea derribado. That idol may be Como el Señor derribó a brought Dagón. down. Aleluya. As the Lord brought down David. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Dios tiene poder para hacerlo. The Lord has the power to do it. Pero tenemos que estar orando. But we have to be praying. Tenemos que estarle pidiendo al Señor We have to seek the Lord que nos mantenga fuertes en nuestra fe. that keep us strong in our faith. Cuando el Señor destruyó Sodoma y Gomorra, When the Lord destroyed Sodom and Gomorrah, no realmente lo destruyó por el pecado que había. in reality He didn't destroy it because of the sin that was there. Porque se acuerdan que si solamente había 10 justos, Él iba a dejar vivir a la gente. Because do you remember if there were 10 righteous, He was going to let those people live? Entonces, ¿por qué destruyó Sodoma y Gomorra? So why is it that He destroyed Sodom and Gomorrah? Porque no encontró 10 justos. Because He didn't find 10 righteous. Porque si Él hubiera encontrado 10 justos, no destruiría la ciudad. Because he would have found 10 just ones, He would have destroyed. Entonces nosotros en estos últimos días So in these later days, sería bueno que fuéramos esa gente justa, it would be good for us to be those righteous people santificada por la sangre del Señor, and sanctified by the blood of the Lord, que esté orando de día y de noche praying day and night, para que la obra del enemigo no crezca so the enemy's work would not grow y sea derribada en el nombre de and to Jesús. be brought down in the name of Jesus. Entonces no dejemos de orar, Let us not stop praying. no dejemos de leer la palabra. Let us not stop reading the Word. Es la medicina que necesitamos para estos últimos tiempos, It's a medicine that we need for these later days, para que nuestra fe se mantenga viva. so our faith continues to be alive. Amén. Amen. Sí, amén o no amén. Yes, amen. Sí, amén. Amén. Gloria a Dios. Glory be to God. Esta es mi iglesia, This is my church, Amen. donde todos nos gozamos en el nombre del Señor. where we all joy in the name of the Lord. Amen. Vamos a leer la palabra del Señor, Romanos capítulo 7, Let's go to Romans chapter 7, versículo 20 al final. verse 20 all the way to the end. Voy a pedir al hermano Di si lo lee en inglés, por favor. Can I ask Brother Tito to read in English, please? Now, if I do that I would not, it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. I find then a law that when I would do good, evil is present with me. For I delight in the law of God after the inward man. But I see another law in my members, warning against the law of my mind, and bringing me into captivity to the law of sin which is in my members. O wretched man that I am, who shall deliver me from the body of this death? I thank God through Jesus Christ our Lord. So then, with the mind I myself serve the law of God, but with the flesh the law of sin. Amén. Hermana Oralia, ¿lo puede leer en español, por favor? Amén. Del Romanos 20 en 7. adelante, ¿verdad? 7 del 20 a 25. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Amén. Amén. Versículo 20. Verse 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. Now, if I do that, I would not. It is not more I that I do it, but sin that dwelleth in me. Este versículo nos deja saber This verse lets us know que nosotros solos, that by ourselves, por nosotros mismos, for our own selves, no tenemos la capacidad de romper el pecado don't have the capacity to break sin que mora en nosotros. that dwells in us. Porque si nosotros pudiéramos hacerlo, Because we wouldn't be able to do it by no ourselves. necesitáramos la sangre del Señor. We would need the blood of the Lord. Porque solamente su sangre tiene poder para destruir nuestros pecados. Because only His blood has the power to destroy our sins. Por eso es que no podemos ser justificados haciendo
obras, That's why we cannot be justified doing works. o por ejemplo, en nuestro país, en México, For example, in our country, Mexico, la gente camina de rodillas una distancia muy larga para ver a un ídolo. people are walking on their knees just at a certain distance just to go and see an idol Y para sentirse justificados, perdonados. and to feel themselves justified and forgiven. Pero tristemente para ellos But sadly, for them, eso no sirve, that doesn't work. porque lo único que nos limpia de nuestros pecados The only thing that brings us from our sins es la sangre de Jesús, is the blood of Jesus que dio en la cruz del Calvario, that gave at the cross of Calvary precisamente para eso, precisely for that, para que nosotros seamos libres del so pecado. we could be free of sin. Entonces, en este versículo So in this verse, nos damos cuenta que nosotros no podemos we can notice that we can't quitar el pecado que mora en nosotros. take away the sin that dwells in us. Así como el pueblo de Israel The same way as the people of Israel no podía dejar de hacer ladrillos cuando los tenían de esclavos. couldn't stop making the bricks when they were in slavery. Hemos visto algunas películas, ¿verdad? We've seen some movies, right? Y cuando alguno de ellos paraba, And when some of them would stop, ahí estaba el egipcio para golpearlo. the Egyptian was there just to slash him, Y tenían que seguir trabajando en el lodo and he needed to continue working in the mud para hacer aquellos tabiques que les pedían hacer. to make the bricks that they needed to make. Pero, ¿qué pasó con el pueblo de Israel cuando ya completamente estaban cansados de ese trabajo que les habían impuesto como esclavos? Or what happened exactly with those Israelites with the hardship that they received? ¿Qué hicieron ellos? What did they do? Haga un poquito de historia. Just a little bit of history. What did he do? Empezaron a clamar a Dios. They started to cry out to God. ¿Qué le pedían a Dios? What did they ask of him? Que los libera de la esclavitud. To free them of Ajá. slavery. Sí, en otras palabras, In other words, le pedían un libertador. they were asking him for a liberator. Y nosotros necesitamos un libertador And we need a liberator que nos haga libres del pecado que mora en nosotros. who makes us free of the sin that is dwelling in us. Y cuando el Señor nos vio en el mundo, And when the Lord saw us in the world, lejos de Él, away from him, nos vio esclavizados al pecado he saw us being enslaved in sin, y al enemigo como nuestro amo, and to the enemy as our master, ordenándonos hacer con nuestra vida lo que Él quería. ordering us with our life everything he wanted us to do. Puso en nosotros la necesidad He put in us the need de un libertador. of a liberator, Y alguien and someone en algún lugar in some place clamó cried out, para que usted y yo so you and I un día encontráramos al libertador, one day we could find a liberator, y nos dejó sentir la necesidad and he let us feel the necessity de ser libres de la esclavitud. of being free of slavery. Y cuando nos presentaron a Jesús, el libertador, And when they presented to us Jesus the liberator, nosotros dijimos, esto es lo que yo quiero. we said, this is what I want. Él es el único que tiene poder de romper mis cadenas. He's the only one that has the power to break my chains. Aleluya, aleluya, bendito el nombre del Señor, bendito el nombre de Jesús. Blessed be the name of Jesus. Él es mi libertador. He is my liberator. Entonces, yo creo que a usted también le pasó lo que a mí. I think the same thing happened to you. Desde el día en que yo fui salva, Since I was saved, yo he sentido a Dios todos los días en mi vida. I have felt God in my life every day of my life. Cada día, bendito el nombre Every del day, Señor. each day. No hay día en el que el Señor no se manifieste a mi vida. There is not one day that the Lord is not manifesting in my life. Y yo creo que usted está en la misma experiencia. And I think you are going through the same experience. Porque Él nos libertó para siempre. Because He freed us forever. Y ahora, gracias a Dios, And now, thanks to God, somos libres en el nombre de we Jesús. are free in the name of Jesus. ¿Y sabe qué, hermano? And you know what, brethren? Nadie No one nos merece deserves us como esclavos. as slaves. Porque tenemos un libertador. Because we have a liberator. Así es de que no nos hagamos esclavos de algo o de alguien. So let us not make ourselves slaves of something. Cuando nos demos cuenta que algún pecado está dominando en nosotros, When we take notice
notice that a sin is taking dominion over us, clamemos al libertador let's cry out to the liberator. y digámosle, Señor, And let's say, Lord, yo no quiero ser esclavo. I don't want to be a slave. Yo clamo otra vez I cry out again con la misma fuerza como cuando mis pecados me estaban consumiendo. with the same strength as when my sins were consuming me. Clamo porque me hagas libre, I cry out unto you to make me free, porque Él es nuestro libertador, because He is our liberator, es nuestro Salvador, our Savior. es nuestro libertador. He is our liberator. Versículo 21. Verse 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. I find then a law that when I would do good, evil is present with me. Que el mal está en mí. The evil is in me. Esta es la ley del pecado. This is the law of sin. Yo quiero hacer lo bueno, I want to do good, pero me doy cuenta que el mal está en mí. but I notice that evil is present in me. Vamos a leer en Marcos 7, Let's go into Mark 7, versículo 21 al 23. verses 21 to 23. Marcos 7, 21 al 23. Mark 7, 21 to 23. Voy a empezar desde el 20 I'm going to start reading on verse 20. y ustedes síganme con su vista, por Can favor. you just follow, please? Mas decía que lo que del hombre sale, aquello contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, 22. las avaricias, las maldades, el engaño, las desvergüenzas, el ojo maligno, las injurias, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces dice el versículo 21, hay esta ley que el mal está en mí. In verse 21 says the evil is present in me. En este corazón viejo, In this old heart, en este corazón que no ha querido o no ha podido vencer sobre las semillas de pecado que brotan de él. this heart that hasn't been able to overcome all the sinful seeds that are still springing out of it. Porque muy claramente nos dice el versículo 21, Because clearly verse 21 says, porque de dentro del corazón de los hombres. for from within, out of the heart of man, Usted tiene esas semillas, you have those seeds, yo tengo esas semillas. and I have those seeds. Cuando dice de los hombres se refiere a toda la raza humana. When it says out of the heart of man, it refers to all the human beings. Salen los malos pensamientos. And proceed evil thoughts. ¿Usted quiere tener malos pensamientos? Do you want to have evil thoughts? Honestamente no. Honestly, no. Uno no quiere pensar mal, We don't want to think evil. no quiere tenerlos, We don't want to have them. pero están dentro de nuestro corazón. But they're inside of our heart. Entonces cuando salen del corazón, So when they come out of the heart, tenemos que llevarlos al Señor we have to take them to the Lord y decirle, Señor, mira, yo tengo este mal pensamiento. and say, Lord, I have this evil thought. Quizás yo, un mal pensamiento pudiera ser, yo sería más feliz fuera del Evangelio. An evil thought could be, I will be happier out of the gospel. El Señor reprende ese pensamiento. The Lord rebuked that type of thought. Quizás ese fuera un mal pensamiento. Perhaps that could be an evil thought. Y yo tengo que venir al Señor y decirle, mira, Señor, And I have to come to the Lord and say, see, yo estoy pensando Lord, I'm thinking que yo sería más feliz fuera del Evangelio. that I will be happier if I'm out of the gospel. Pero yo sé que no es así. But I know that is not true. Entonces yo vengo a tu cruz So I come to your cross y te entrego este mal pensamiento and I surrender to you this evil thought. y te ruego que pongas pensamientos buenos en mí. And I beseech you to put good thoughts in me. Destruye este mal pensamiento Destroy this evil thought y ayúdame a sentir el gozo and help me to feel the joy de haber sido redimido, of being redeemed, de haber sido salvado, being saved, de haber sido rescatado of being rescued por mi Salvador.
by my Savior. Entonces, este es el conflicto que nos dice el versículo 21. So this is the conflict that verse 21 says. Porque queriendo hacer yo lo bueno, When I would do good, encuentro esta ley del pecado, I find this the law of sin, que el mal está en mí. that evil is present with me. No, no es el problema de la iglesia. It is not the problem of the church. No estoy queriendo dejar el evangelio porque estoy peleando con mis hermanos en la iglesia. I don't want to leave the gospel because I'm fighting with my brethren in church, O porque mis hermanos pelean conmigo. or because my brethren are fighting with me, O porque no me gusta cómo es la iglesia. or because I don't like how the church is. No, dice este versículo, encuentro que el mal está en mí. The verse says that I found that evil is in me. Nadie tiene la culpa de este mal pensamiento que yo tengo. There's no one to blame of this evil thought that I have. El mal está en mí, The evil is in me porque está saliendo de mi viejo corazón. because it's coming out of my own heart. Ahora, ¿por qué creen que Dios permite que salgan? Why do you think the Lord is allowing it to come Cuenta de out? lo que tenemos y correr al pie de la cruz. Así es. Because He wants us to know what it is there, and He wants us to run to the cross. Porque Dios no quiere que esté dentro de nosotros. Because God doesn't want it to be inside of us. ¿Qué hace usted con algo que ya no quiere que esté dentro de su casa? What do you do with something that you don't want it to be inside of your house anymore? Lo saca, You take it out. ¿verdad? You get rid of it. Y ya no lo vuelve a meter, ¿verdad que no? And you don't bring it back in, right? ¿Verdad? Entonces, eso es lo que Dios quiere que hagamos. So that is what God wants us to do. Cuando nos damos cuenta de esas cosas, que las saquemos. When we take notice of those things, He wants us to take them out. No que nos vayamos al abismo de la depresión Not for us to go into the pit of depression y digamos, qué mal cristiano soy, tantos años y no he podido vencer esto. and say, oh, I'm an evil Christian. So many years I am not able to overcome this. Pero tampoco que digamos, pues a todos nos sale eso del corazón, pues no soy el único. He doesn't want us to say either, oh, well, everybody else does it. I'm not the only one. No, Dios quiere que eso sea destruido God wants that to be destroyed a través de la oración, through prayer, a través del ayuno, through fast, a través de la danza, through dance. porque ustedes saben que la danza es el lugar donde guerreamos, ¿verdad? Because you know that dance is the place of war. Es el campo de batalla para guerrear. It is the battle camp to war. La oración también, Prayer as well. para levantar el nombre del Señor. To lift up the name of the Lord. No venimos aquí enfrente a danzar y a llenarnos del Espíritu Santo, We don't come here up front just to dance and to get filled of the Holy Ghost. solo porque es domingo y es día de hacerlo. Only because it's Sunday and it's the day to do it. No, aparte de eso, Aside from that, venimos porque el Señor nos pone en este campo de batalla. we come because the Lord placed us in this battle camp. Hermano, diga amén si usted ha ganado una batalla en el tiempo de la alabanza. Say amen if you have won a battle in the time of dance, of Amen. praise. Amén. Porque el Señor nos pone aquí para pelear con esas cosas Because the Lord puts us here to fight against those things que están dentro de nuestro that corazón. are inside of our heart. No es culpa de nadie, There's no one to blame. es la obra de Dios en It's nosotros. God's work in us. Dios no ha parado de trabajar en God nosotros. hasn't stopped working in us. Hermano Roberto. Yes, it just came to mind when I was a young man. Me recuerdo cuando era más joven, I was working with molten metal, estaba trabajando con metal diluido and the kiln had to get so hot. y el contenedor se puso tan caliente, I would keep putting more material inside, pero continuaba poniendo más material and dentro it had to get extremely hot. y tenía que estar extremadamente caliente. And what would happen is all the impurities in the metal, Lo que pasaba es que todas las impurezas de ese metal I would take this skimmer or this ladle, tendría que tener ponerlas en este colador and I would scrape the top of the molten metal y tenía que quitar la parte de encima de ese metal diluido. with a knuckle, like a thick stab. Como una nata gruesa.
por And I así would take decirlo. and scrape that molten metal, Y quitaba esa nata, por así decirlo, and all that was left on that ladle y todo lo que quedaba en ese colador, were the impurities of metal, las impurezas del metal, and I would throw them away. las tenía que desechar. And I keep boiling it until the metal was pure. Y la mantenía hirviendo hasta que el metal era puro. Then I was able to pour it into the mold, Así que entonces podía ponerlo en el molde entonces. and the metal would take form. Y entonces el metal tomaba And the forma. metal wasn't impure anymore. Entonces ese metal ya no estaba impuro. Like the natural type is spiritual. Así como lo natural es tipo de lo espiritual. God is putting us in that kiln. El Señor nos está poniendo en ese contenedor. He's bringing up the fire under us, Él está aumentando el fuego debajo de nosotros. and all those bad things are coming up to float to the top. Y todas esas malas cosas que trae a flotar. And he's taking that ladle and skimming it, Y está trayendo ese colador y lo está pasando por ahí. and as he skims it up all the bad things, Y mientras Él está colando todas las impurezas, he takes them out and throws them to the side. las quita y las avienta a un lado. And he continues to heat it up Y continúa calentándolo until he is satisfied that every time he cleans it hasta que Él está satisfecho, hasta que lo limpia completamente. now the metal is pure. Ahora el metal está puro. Now he can pour it into that form. Ahora sí lo puede poner dentro de esa Now forma. he can pour that molten metal into that form Ahora sí puede poner ese metal diluido and be the finished product y hacer de él el producto terminado that God wants us to be. que Dios quiere que seamos. What I'm feeling, oh Jesus, oh hallelujah. Lo que estoy sintiendo It's coming back to me right now, the word of God. If God created us si Dios nos creó within the womb of our mother dentro del vientre de nuestra madre in complete darkness, en completa oscuridad and He put us together, y nos juntó, nos formó everything in its right place, y todo está en su lugar now we know that God is the most wisest of all. y sabemos que Dios es el más sabio de todos. Then I have to say this to myself Y tengo que decirme esto a mí mismo and everybody that's in here, y todos los que están aquí, that we're all going through a lot of issues, que estamos atravesando por diferentes situaciones, cosas, and we've had a lot of failures, y hemos tenido muchas fallas and we try to get up, y tratamos de levantarnos and we still say, oh, look how far I've walked already, y decimos, oh, qué tan lejos he llegado and I'm still failing. y todavía estoy fallando But I have to stand up and say this, y tengo que levantarme y decir esto, that if God created us, que Dios nos creó, then everybody has to know todos tienen que saber that we are an intelligent creation of God. que somos una creación inteligente de Dios, We are an intelligent creation of God. somos una creación inteligente de Dios. Aleluya. Amén. Amén, amén. Muy buen ejemplo. That's a very good example. Y así como el producto tiene que llegar a su perfección, And the same way the product has to come to a perfection, el Señor nos lleva a nosotros en ese proceso. the Lord takes us to that same process. Hasta que nos encontremos con Él, Until we find ourselves with Him, vamos a encontrar la completa perfección. then we will find the perfection per se. Porque aquí en esta tierra no hay perfección Because completa. upon this earth there is not complete perfection. Él es el único perfecto. He is the only one that is perfect. Bendito el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Entonces tenemos que sacar lo que está en nuestro viejo corazón. So we have to let that is bad in our heart go out. Pero yo conocí al Señor, yo nací en un hogar cristiano. I was born in a Christian home. Yo creo que desde el vientre de mi mamá yo soy cristiana. I think since I was in the womb of my mother's womb, I'm a Christian. Y siempre hemos estado escuchando que la venida del Señor ya viene. And we have heard many times that the coming of the Lord it's near. Pero cuando yo fui una niña como de 10 años, But when I was like 10 years old, yo nunca vi cosas que están viendo los niños de 10 años en este tiempo. I never saw things that kids during this time of 10 years old are watching. La vida está yendo, el tiempo está yendo muy rápido. Life and time is going really fast. La venida del Señor está más cerca. The coming of the Lord it's even nearer. Y nosotros tenemos que darnos prisa. And we have to haste. Ya estamos en un tiempo We are in a time
en el que tenemos que correr por nuestra vida. in which we have to run for our life. No necesitamos que nos estén empujando. We don't need to be pushed. Ya no hay tiempo para eso. There is no time for that. Tenemos que correr We have to run por nuestra propia for vida. our own life. Usted sabe que al final del camino You know that at the end of the path, nos vamos a presentar delante del Señor como individuos, we will present ourselves before the Lord as individuals, ni siquiera como matrimonio, not even as a married couple, ni siquiera como familia, not even as a family, ni siquiera como padres e hijos. or parents and kids and children, No, individualmente. individually. Tenemos que correr por nuestra vida. We have to run for our life. Esas noticias que estamos oyendo, The news that we are being hearing, sí, por un lado nos preocupan on one side, yeah, they worry us, y nos vamos a levantar en el nombre del Señor para pelear en oración contra todo eso. and we're going to get up in prayer to fight against all of that. Pero esas son las situaciones que nos tienen que hacer correr. But those are the situations that have to make us run. Que el Señor nos está diciendo, ¿qué más esperas ver? That the Lord is saying to us, what else do you need to see? ¿Qué más quieres saber? What else do you want to know? What Para que empieces a correr, bendito el nombre del Señor. Start running. Para que dejes de pensar en el aspecto carnal, To stop thinking in the fleshly matter, como vimos en la clase pasada, as we saw in the previous class. en las cosas que nos ocupan todos los días. In the things that we get occupied with. Todos aquí trabajamos, gracias a Dios. We all here work, thanks to God. ¿Qué es más importante, hermano? What is more important, brethren, En esta etapa del camino, in this stage of our way, of the path, que usted mantenga su trabajo, that you keep your job se preocupe más por su trabajo and get worried more for your job, o se preocupe más por su vida or espiritual. get worried more for your spiritual life. No le estoy diciendo que deje de trabajar. I'm not telling you to stop working. En la iglesia no tenemos prestaciones para decirle aquí le pagamos desempleo. We don't have loans of that type. No, pero en cuanto a lo que estamos hablando, But according to what we're speaking about, ¿creen ustedes que podemos trabajar y caminar con Dios? do you think we can work and walk with God at the same time? ¿Sí se puede? Can it be done? Dios no se equivoca. God doesn't make mistakes. Él lo permite así en este tiempo para cada uno de He nosotros. allows it during this time for all of us. Pero ¿qué creen que quiera Dios? I guess God wants Un cheque muy grande para que entren grandes diezmos a la iglesia. a big check so you can tithe even more, O una vida más consagrada. or a life that is more consecrated to Him. Una vida más consagrada. A life more consecrated to Him. Todos tenemos testimonios We all have testimonies. de cómo Dios nos ha suplido económicamente una u otra cosa. And how the Lord has helped us financially in one way or another. Dios lo puede hacer. God can do it. Él es Dios. He is God. ¿Sí está bien? ¿Sí está bien? Ok.